Matemáticas. Los paralelogramos. Video de Aprende en Casa. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa. Esta sesión está enfocada en la asignatura de Matemáticas primer grado de secundaria. Soy la profesora Rosa Carmina Velázquez Ortega y en compañía del profesor Raúl Ramírez Medina les guiaremos para comprender el tema que estudiaremos. Nos complace mucho estar con ustedes y les agradecemos su atención. Esperamos que la lección sea enriquecedora y que se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. Para lograr un mejor desempeño en sus actividades y tomar nota de lo que se presente, les recomiendo tener siempre cerca de ustedes su cuaderno o bien hojas reutilizables, lápiz, goma y su libro de texto de la asignatura de matemáticas. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Les pondré un juego matemático con la finalidad de despertar el interés por el estudio de las matemáticas. Supongan que van a tomar un café con 2 de sus hermanos y o primos, es decir, deberán ser 3. Al llegar al lugar para tomar el café, observan que el más económico es de 10 pesos, por lo cual cada quien pide uno para llevar tomando. Para pagar les pide sus 10 pesos, para reunir los 30 pesos de la cuenta total. El joven que los atiende regresa con ustedes y les dice que hay una promoción de 3 cafés por 25 pesos, por lo que les devuelve 5 monedas de a peso. Alguno de ustedes decide dar una moneda a cada uno de sus acompañantes y se queda también con una. Las otras 2 monedas de a peso se las da al joven que lo atendió como propina. Una vez que salen del lugar, su compañero les pregunta cuánto gastó cada quien y ellos dicen que dieron 10 pesos y que su compañero les regresó 1. Por lo tanto, cada quien se gastó 9 pesos. También su compañera está de acuerdo y multiplica 9 pesos por 3 igual a 27 pesos. Más los 2 pesos que le dio al joven, 29 pesos. ¿Y el otro peso? Ahora ustedes creerán que su compañero les robó. Los invitamos a que analicen la situación y encuentren el peso faltante o la causa que lo produce. Al final de nuestra sesión explicaremos brevemente dicha situación. Ahora comencemos con nuestra sesión. En esta sesión usaremos las propiedades de los triángulos para demostrar las propiedades de los paralelogramos. Para lograrlo, realizaremos algunas actividades que nos permitirán arribar a los aprendizajes esperados de esta sesión. Por favor, tomen nota de cada una de las actividades que se desarrollan. Pongan mucha atención, ya que comenzaremos con una aventura llena de conocimientos. Recuerden que, si consideran necesario, pueden volver a ver la sesión más tarde. Para comenzar con nuestra sesión, recordaremos los criterios de congruencia de los triángulos como sigue. Criterio lado, lado, lado. 2 triángulos son congruentes si tienen sus lados iguales. Criterio ángulo, lado, ángulo. 2 triángulos son congruentes si tienen 2 ángulos y el lado entre ellos respectivamente iguales. Criterio lado, ángulo, lado. 2 triángulos son congruentes si 2 lados y el ángulo comprendido entre ellos son iguales a sus homólogos del otro. Pero también será necesario revisar los ángulos que se forman al tener 2 rectas paralelas cortadas por una línea transversal o secante, como se muestra en la figura. De acuerdo con la posición que tienen dentro del esquema planteado, se clasifican como se muestra a continuación, indicando en cada caso cuáles serían los ángulos iguales. Ángulos opuestos por el vértice. Ángulo A es igual al ángulo D. Ángulo B es igual al ángulo C. Ángulo E es igual al ángulo H. Ángulo F es igual al ángulo G.
Ángulos alternos internos. Ángulo C es igual al ángulo F. Ángulo D es igual al ángulo E. Ángulos alternos externos. Ángulo A es igual al ángulo H. Ángulo B es igual al ángulo G. Ángulos correspondientes. Ángulo A es igual al ángulo E. Ángulo C es igual al ángulo G. Ángulo B es igual al ángulo F. Ángulo D es igual al ángulo H. Ángulos adyacentes. Ángulo A y ángulo B. Ángulo B y ángulo D. Ángulo D y ángulo C. Ángulo C y ángulo A. Ángulo E y ángulo F. Ángulo F y ángulo H. Ángulo H y ángulo G. Ángulo G y ángulo E. Ángulos colaterales internos. Son suplementarios. Ángulo C y ángulo E. Ángulo D y ángulo F. Ángulos colaterales externos. Son suplementarios. Ángulo A y ángulo G. Ángulo B y ángulo H. La información antes mostrada nos servirá de apoyo para evidenciar las propiedades de las figuras correspondientes a esta sesión. Como podemos observar, en cualquier parte de nuestra casa, negocio u oficina hay muebles u otros objetos dentro y fuera. Podemos encontrar distintas figuras geométricas, por ejemplo, los paralelogramos. Un paralelogramo es una figura plana cuyos lados opuestos son paralelos. Por ejemplo, puede ser un cuadrado, un rectángulo, un rombo o un rombo. Ahora vamos a describir las características de cada uno de ellos. Cuadrado. Tiene sus 4 lados iguales. Sus ángulos interiores son rectos, es decir, miden 90 grados. Rombo. Tiene lados iguales, 2 ángulos agudos, es decir, menores de 90 grados. Y 2 ángulos obtusos, aquellos que miden más de 90 grados. Y cuentan con 2 diagonales, una mayor y una menor. El rectángulo tiene 2 pares de lados iguales. Sus ángulos interiores, al igual que el cuadrado, también son rectos, es decir, miden 90 grados. El romboide tiene 2 pares de lados iguales, 2 ángulos obtusos mayores de 90 grados y 2 ángulos agudos, es decir, menores a 90 grados. Los paralelogramos, además de tener sus propias características, también tienen propiedades en general, las cuales serán mencionadas a continuación. Primera propiedad. La suma de los ángulos interiores de los paralelogramos es igual a 360 grados, por ser cuadrilátero. Ángulo A más ángulo B más ángulo C más ángulo D igual a 360 grados. Segunda propiedad. Las 2 diagonales dividen al paralelogramo en triángulos congruentes. Triángulo 1 es congruente al triángulo 2. Triángulo 3 es congruente con el triángulo 4. Tercera propiedad. Cualquier par de ángulos contiguos seguidos son suplementarios, es decir, que suman 180 grados. Ángulo A más ángulo B es igual a 180 grados. Ángulo B más ángulo C es igual a 180 grados. Ángulo C más ángulo D igual a 180 grados. Ángulo D más ángulo A es igual a 180 grados. Cuarta propiedad. Los ángulos opuestos son iguales. Ángulo A es igual al ángulo C y ángulo B es igual al ángulo D. Analicemos la siguiente situación y complementemos la información de la tabla para deducir cuánto suman los ángulos interiores del paralelogramo. Se tiene el paralelogramo ABCD y en él se traza la diagonal BD, la cual forma 2 triángulos congruentes, el triángulo ABD y el triángulo CDB. Inciso A. Al trazar una diagonal en un paralelogramo,
se obtienen dos triángulos, el triángulo ABD y el triángulo CDB, que comparten un lado, la diagonal BD, como se muestra en la imagen. Inciso B. Al prolongar los lados opuestos AD y BC del paralelogramo, se obtienen dos rectas paralelas y una transversal, la diagonal BD, por lo que el ángulo 1 es igual al ángulo 2 por ser ángulos alternos internos. Al prolongar dos lados opuestos del paralelogramo, en este caso AB y CD, se obtienen dos rectas paralelas y una transversal, la diagonal BD, por lo que el ángulo 3 es igual al ángulo 4 por ser ángulos alternos internos. Inciso C. Por criterio de congruencia de triángulos ángulo, lado, ángulo, el triángulo ABD es congruente al triángulo CDB. La tabla está formada por dos columnas. En la primera columna tenemos los elementos que se conocen de nuestra figura y en la segunda columna tenemos nuestras deducciones, que es todo aquello que vamos observando y descubriendo a partir del análisis y estudio de nuestra figura geométrica. Observamos que se forman dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo CDB, que son triángulos congruentes. Y se tiene que el ángulo 1 es igual al ángulo 2, ya que son ángulos alternos internos. Y se tiene también que el ángulo 3 es congruente con el ángulo 4, por ser ángulos alternos internos. La deducción que se puede obtener es que si el ángulo 2 más el ángulo 3 más el ángulo C es igual a 180 grados y el ángulo 1 es igual al ángulo 2, entonces el ángulo 1 más el ángulo 3 más el ángulo C es igual a 180 grados. Por otra parte, lo que también se conoce del paralelogramo ABCD es que el ángulo B es igual al ángulo 1 más el ángulo 3. La deducción que se obtiene es que si se suman el ángulo 1 más el ángulo 3 más el ángulo C es igual a 180 grados. Ya que estamos hablando de un triángulo y sabemos que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. Y el ángulo B es igual al ángulo 1 más el ángulo 3. Entonces se tiene que el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Ahora, del triángulo ABD tenemos que el ángulo 1 más el ángulo 4 más el ángulo A es igual a 180 grados. Ahora podemos deducir, entonces, que si el ángulo 1 más el ángulo 4 más el ángulo A es igual a 180 grados y el ángulo 1 es igual al ángulo 2, entonces tenemos que el ángulo 2 más el ángulo 4 más el ángulo A es igual a 180 grados. Ahora, del paralelogramo ABCD, se sabe que el ángulo D es igual al ángulo 4 más el ángulo 2. Entonces podemos deducir que el ángulo 2 más el ángulo 4 más el ángulo A es igual a 180 grados. Y que el ángulo D es igual al ángulo 4 más el ángulo 2. Entonces podemos decir que el ángulo A más el ángulo D es igual a 180 grados. Por lo tanto, la suma de los ángulos A, B, C y D es igual a 360 grados. Muy bien, alumnas y alumnos. Como observaron, en esta situación hemos podido demostrar, a partir de nuestros conocimientos, una de las propiedades que se conoce de los paralelogramos, la cual dice que la suma de los ángulos interiores de un paralelogramo es igual a 360 grados. Y al mismo tiempo demostramos cómo la diagonal divide al paralelogramo en dos triángulos congruentes. Vayamos a otra situación,
la cual nos va a permitir encontrar y demostrar otra de las propiedades de los paralelogramos. Para afirmar que una propiedad se cumple en todo paralelogramo, no basta con observar que se cumpla en un cierto número de figuras, aunque sean muchas. Las propiedades deben demostrarse, es decir, deducirse de razonamientos generales. Tracemos cualquier paralelogramo. Por ejemplo, el paralelogramo ACDB con diagonal AD. Llamemos X, Y, Z y W a los ángulos alrededor de la diagonal, como se muestra en la figura. Observen que la diagonal es una transversal a las rectas que contienen a los lados paralelos AC y BD, y que divide al paralelogramo en dos triángulos, ADB y DAC. Inciso A. Al trazar una diagonal en un paralelogramo, se obtienen dos triángulos que comparten un lado, la diagonal, como se muestra en la figura. Inciso B. Al prolongar dos lados opuestos del paralelogramo, en este caso AC y BD, se obtienen dos rectas paralelas y una transversal, la diagonal AD, por lo que ángulo Z es igual al ángulo X, por ser ángulos alternos internos. Al prolongar dos lados opuestos del paralelogramo, en este caso AB y CD, se obtienen dos rectas paralelas y una transversal, la diagonal AD, por lo que ángulo Y es igual al ángulo W, por ser ángulos alternos internos. Inciso C. Por criterio de congruencia de triángulos, ángulo, lado, ángulo, los triángulos ADB y DAC son congruentes. Completemos la siguiente tabla, la cual nos va a permitir demostrar y afirmar la siguiente propiedad de los paralelogramos. La tabla está formada por dos columnas. En la primera columna tenemos los elementos que se conocen de nuestra figura y que utilizamos para obtener nuestras deducciones. Y en la segunda columna tenemos nuestras deducciones, que es todo aquello que vamos observando y descubriendo a partir del análisis y estudio de nuestra figura. En primer lugar, lo que se conoce es que al trazar la diagonal AD, forma dos triángulos congruentes. En este caso, los triángulos ADB y el triángulo DAC. A partir de ellos, tenemos que el ángulo X es igual al ángulo Z y el ángulo W es igual al ángulo Y, por ser ángulos alternos internos formados dentro de las paralelas AC y BD y la transversal AD. A partir de este conocimiento podemos deducir entonces que si el ángulo D es igual al ángulo W más el ángulo X y que el ángulo X es igual al ángulo Z, entonces tenemos que el ángulo D es igual al ángulo W más el ángulo Z. A continuación, lo que se conoce del paralelogramo ACDB es que el ángulo W es igual al ángulo Y. Así podemos deducir que si el ángulo D es igual al ángulo W más el ángulo Z y el ángulo W es igual al ángulo Y, entonces tenemos que el ángulo D es igual al ángulo Y más el ángulo Z. Para continuar, lo que se conoce del paralelogramo ACDB es que el ángulo A es igual al ángulo Z más el ángulo Y. Así podemos deducir que si el ángulo D es igual al ángulo Y más el ángulo Z y el ángulo A, es igual al ángulo Z más el ángulo Y. Entonces podemos concluir que el ángulo D es igual al ángulo A. En
enseguida se tiene el triángulo ADB, el cual nos permite saber que el ángulo B es igual a 180 grados menos el ángulo X menos el ángulo Y. Así podemos deducir que si el ángulo B es igual a 180 grados menos el ángulo X menos el ángulo Y sabemos que el ángulo X es igual al ángulo Z, entonces podemos deducir que el ángulo B es igual a 180 grados menos el ángulo Z menos el ángulo Y. Ahora, analicemos nuevamente nuestro paralelogramo ACDB y encontramos que el ángulo W es igual al ángulo Y por ser ángulos alternos internos. Entonces, podemos deducir que si el ángulo B es igual a 180 grados menos el ángulo Z menos el ángulo y el ángulo Y es igual al ángulo W, tenemos entonces que el ángulo B es igual a 180 grados menos el ángulo Z menos el ángulo W. Enseguida, lo que conocemos del triángulo DAC es que el ángulo C es igual a 180 grados menos el ángulo Z menos el ángulo W. Así podemos ir deduciendo que si el ángulo B es igual a 180 grados menos el ángulo Z menos el ángulo W y el ángulo C es igual a 180 grados menos el ángulo Z menos el ángulo W, entonces tenemos que el ángulo B es igual al ángulo C. A continuación, se dedujo que el ángulo A es igual al ángulo D y el ángulo B es igual al ángulo C. Esto quiere decir que los ángulos opuestos de un paralelogramo son congruentes. Como se muestra en el esquema, el ángulo A es igual al ángulo D y el ángulo B es igual al ángulo C. Así hemos demostrado una de las propiedades de los paralelogramos, la cual dice que los ángulos opuestos de cualquier paralelogramo son congruentes. La tercera propiedad de los paralelogramos nos indica que los ángulos contiguos son complementarios. Para comprobar dicha propiedad nos apoyaremos en la construcción de un romboide. Pueden usar GeoGebra o su cuaderno de matemáticas de cuadrícula grande o chica con apoyo de su juego de geometría. Inciso A. Primero tracen un segmento AB de 6 unidades de longitud y otro segmento CD paralelo al segmento AB, pero separado en 3 unidades de altura. Además, desfasado 3 unidades el segmento CD respecto a su paralela opuesta AB, uniendo los extremos para formar nuestro romboide. Inciso B. Tomemos la medida de un ángulo y encontremos los demás prolongando las paralelas. Por ejemplo, los segmentos CD, AC y BD. Inciso C. Si miden el ángulo con su transportador, recuerden que los ángulos se miden en sentido antihorario o en sentido contrario al giro de las manecillas del reloj. Si realizaron correctamente los trazos, deberían encontrar que el ángulo interno del paralelogramo, formado por el segmento CD y el vértice D y el segmento DB, es igual a 45 grados. Inciso D. El semicírculo IH marcado como ángulo llano, es decir, el ángulo que mide 180 grados, tiene 2 ángulos suplementarios, el de 45 grados y el que se obtiene de restar 180 grados menos 45 grados es igual a 135 grados. Si observamos el ángulo encontrado, es igual al formado por el segmento DC, el vértice C y el segmento AC por ser correspondientes. Inciso E. Una vez comprendida la causa del por qué los ángulos contiguos suman 180 grados, es fácil encontrar los otros dos por diferencia de ángulos suplementarios o por ángulos opuestos en un paralelogramo. Ahora,
Pasemos a la propiedad que indica que los ángulos opuestos de un paralelogramo son iguales. Usando el paralelogramo anterior, prolongamos todas sus líneas para distinguirlas. Las dejamos punteadas y medimos el ángulo beta formado por los segmentos FD y DE, igual a 45 grados. Por lo tanto, el ángulo formado por los segmentos CD y DB serán de igual medida por ser opuestos por el vértice. Usando la propiedad antes vista, el ángulo contiguo formado por los segmentos DC y CA será igual a 180 grados menos 45 grados es igual a 135 grados. Continuando con el tema, el ángulo alterno interno formado por los segmentos LA y AC serán también de 135 grados. A su vez, el ángulo formado por los segmentos CA y AB, suplementario del ángulo llano, será de 45 grados. Ya tenemos identificados tres ángulos pertenecientes al paralelogramo. Si retomamos la propiedad de que la suma de los ángulos internos de un paralelogramo es igual a 360 grados, bastaría con restar la suma de los tres conocidos, es decir, 45 grados más 135 grados más 45 grados igual a 225 grados. Entonces, 360 grados menos 225 grados es igual a 135 grados. De esta manera, queda comprobado que los ángulos opuestos de cualquier paralelogramo son iguales. Bien, hemos concluido con el tema. Casi olvido nuestro juego inicial. Como se habrán dado cuenta, no hay error y tampoco se robaron un peso, como se creía en un principio. La forma de abordar el problema al final nos conduce a un error obligándonos a creer que falta o se robaron un peso. Pero si recordamos la promoción de 3 cafés por 25 y sobraron 5 pesos, se repartieron 3 de ellos entre los que fueron por el café y los otros 2 se los dieron como propina al joven que los atendió. Sin embargo, es un buen pretexto para hablar matemáticamente con familiares y amigos. Espero les haya parecido interesante y divertido. Alumnas y alumnos, hemos llegado al final de la sesión. Espero se hayan apropiado de los conocimientos que se presentaron en esta ocasión. Los invito a compartir sus experiencias con su profesora o su profesor en algún momento de su retroalimentación en sus clases en línea. Asimismo, los invito a poner en práctica las estrategias vistas. Revisen su libro de matemáticas de primero y resuelvan algunos ejercicios similares a los que trabajamos. Fue un placer estar con ustedes y esperamos pronto volver a compartir una sesión más de Aprende en Casa. Éxito y hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23.